¿Se ve? Perdón. No, Todavía no. todavía no. Ah, entonces hice mal. Bueno, vamos a esperar un segundito. Escape. Voy a probar de vuelta. Qué inútil. Cancelar. Presentar ahora. A ver, una ventana. Acá. Ahora me parece que sí. Ahora sí. Ahora sí. Sí, sí. A ver, un Perfecto. segundo, porque lo hago más grande. Bueno. Bueno. Hoy, perdón. Bueno, vamos a presentar entonces, bienvenidos a todos nuevamente. Voy a presentar el paradigma tecnológico, el último de los paradigmas que trabajamos, digamos, que lo traducimos a través de la noción de derivas. Y voy a explicar en esta clase, digamos, es una clase que tiene bastante densidad conceptual. Voy a tratar de hacerlo a modo de presentación, de pantallazo. Después las profundizaciones la harán ustedes cuando accedan a leer algunos de los textos o ver algunos de los videos. Primero voy a caracterizar el paradigma en términos de los cambios y las transformaciones y las crisis en relación a los paradigmas anteriores. Vamos a inscribirlo dentro de esta noción de posmodernidad y lo vamos a distinguir del posmodernismo arquitectónico como movimiento. Y voy a trabajar algunos autores como Oscar del Barco, Walter Benjamin, Christian Ferrer, Paul Virilio, Paul Preciado. Trabajar es un decir, digamos, algunas citas, algunos conceptos fundamentales. Paula Sibili a través de la noción del hombre posorgánico, y el rescate de las derivas, o la deriva específicamente, tomada del situacionismo, una de las últimas vanguardias del siglo XX, a través de su autor, que es Guy Debord. Y para luego desarrollar algo de la noción de rizoma, que tiene mucha relación con este paradigma, y la problemática del trabajo práctico, la voy a presentar al final como una especie de apertura. Entonces vamos a caracterizar esto como derivas del habitar contemporáneo, que se refiere a transformaciones en el campo de la percepción, las vivencias, las subjetividades, en interacción con el territorio espacial, social y temporal. Es decir, qué tipo de transformaciones se han ido sucediendo a lo largo de los años con el desarrollo del capitalismo, el desarrollo digamos, de la aceleración que impuso la modernidad, el desarrollo científico-técnico, y cómo eso afectó la subjetividad y qué transformaciones se generaron, en especial a partir de mediados del siglo XX. Sabemos que las herramientas técnicas no son neutras, que conllevan valores, imaginarios, ideologías operatorias, y este paradigma tecnológico, tecno-lógico, o esas tecnológicas, se refieren a lógicas de la técnica, pero no de la técnica, digamos, tradicional, constructiva, de esa acepción de la tecnología, sino en realidad nos referimos a las técnicas de la comunicación, de la información, del ciberespacio, de internet, de la web, de eso que antes llamábamos nuevas tecnologías y ahora ya no son tan nuevas, ya nos habitan permanentemente. ¿Cómo lo vinculamos esto con la noción con la posmodernidad? Entendiendo que hubieron transformaciones que hicieron pasar, por ejemplo, de una modernidad sólida, pesada, la modernidad de las fábricas, de la revolución industrial y de todo lo que eso trajo aparejado, a una modernidad más líquida, vinculada a la miniaturización en general, a la pérdida del auge, digamos, de la clase obrera en las fábricas y a
y a la sustitución, digamos, por robots tecnológicos. Ya lo voy a explicar un poquito más. ¿Qué nos dice Lyotard? Que la posmodernidad no es una nueva época, sino la reescritura de algunos rasgos reivindicados por la modernidad. Y en primer lugar, de su pretensión de fundar su legitimidad en el proyecto de emancipación de toda la humanidad a través de la ciencia y de la técnica. Ya habíamos dicho cuando caracterizamos la modernidad que era ese proyecto, digamos, redentor, de salvación, de apuesta a esa redención de la humanidad a través del desarrollo científico-técnico. Esto es lo que en realidad dice Lyotard, que aparece como una reescritura de esos rasgos que había instaurado la propia modernidad. Y antes de desarrollar un poco esto, siempre me gusta rescatar a Walter Benjamin, un filósofo alemán, que en realidad, un filósofo judío alemán, que atravesó, digamos, un momento crítico en la historia de la humanidad, que fue el nazismo, la Segunda Guerra Mundial, y atravesó y la sufrió, digamos, y bueno, intentó huir, digamos, y todos sus compañeros le decían que emigrara a Estados Unidos, porque no iba a poder sobrevivir en Alemania. Vivió un tiempo en París, ahí escribió el libro de los pasajes, que es digamos, una nueva mirada en relación a la arquitectura y esa arquitectura de los pasajes parisinos. Cuando ya estaba intentando atravesar la frontera de Francia hacia España, en un pueblito chico que se llama Portbou, ese día no dejaron pasar a los indocumentados, él por supuesto lo era, digamos, el control nazi estaba ahí en la frontera, entonces Benjamin alquiló un cuarto de hotel y esa noche tomó una pastilla de cianuro, creo. Así que se suicidó en la víspera y al día siguiente abrieron la frontera, hubiera podido salvarse quizá. Pero bueno, esta anécdota, bueno, esta cosa trágica asignada por su vida, nos habla de un tiempo muy difícil que atravesó la humanidad. Y en ese contexto, él era amigo de Paul Klee, de uno de los artistas plásticos más importantes del siglo XX, profesor de la Bauhaus, y escribió este pequeño texto en sus tesis de filosofía de la historia. Nos dice Benjamin: hay un cuadro de Klee de 1920 que se titula Angelus Novus. Se ve en él a un ángel, al parecer en el momento de alejarse de algo sobre lo cual clava su mirada. Tiene los ojos desencajados, la boca abierta y las alas tendidas. El ángel de la historia debe tener ese aspecto. Su cara está vuelta hacia el pasado. En lo que para nosotros aparece como una cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe única que acumula sin cesar ruina sobre ruina y se las arroja a sus pies. El ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado, pero una tormenta desciende del paraíso y se arremolina en sus alas y es tan fuerte que el ángel no puede plegarlas. Esta tempestad lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, al cual vuelve las espaldas mientras el cúmulo de ruinas sube ante él hacia el cielo. Tal tempestad es lo que llamamos progreso. Bueno, a mí me parece que este pequeño texto, este pequeño poema, nos habla acerca de esa conciencia crítica de la modernidad, digamos. Esta sensación de que el desarrollo científico-técnico es imparable, esa especie de tormenta, tempestad que nos lleva hacia el progreso. Pero deja, digamos, acá nos está señalando Benjamin todo lo que queda afuera, todo lo que oculta, todo lo que no se ve a la luz y que en realidad son los sufrimientos, la guerra, la desigualdad, la expulsión de cada vez mayor de mano de obra del proceso productivo,
Es decir, todo lo que de alguna manera esta mirada trágica, estas luces y sombras acerca de una modernidad que se presuponía salvífica o salvadora, y que en realidad nos lleva y nos está llevando, pensemos hoy en este momento de la pandemia, si no hay responsabilidad, más allá del virus, de lo que fuera, si no hay responsabilidad de cómo se maneja el proceso productivo, de cómo nos relacionamos con la naturaleza, con los recursos naturales, cómo, digamos, tensamos al máximo nuestra relación con el territorio y cómo eso se vuelve propicio para la polución de todo este tipo de pandemias, ¿no? Bueno, como para pensar. Nos dice Oscar del Barco, un filósofo cordobés, cuando caracteriza la posmodernidad, dice que en realidad entendamos posmodernidad, se empieza a hablar de posmodernidad a mediados del siglo XX, es decir, post-Segunda Guerra Mundial. Esas crisis, esa sensación, esta conciencia crítica de que la humanidad tocó fondo y que esa apuesta redentora del movimiento de la modernidad, el desarrollo científico-técnico, no solo no nos llevó a un mejor mundo, no nos trajo felicidad, sino que nos llevó a la destrucción masiva y a la aniquilación mayor, digamos, que hubo en la historia mundial con las guerras mundiales. Por eso, a partir de la Segunda Guerra, se empieza a hablar de esta sensación de que estamos en una situación postmoderna, esa idea de posmodernidad. ¿Qué nos dice? Que vamos a ver que tiene como dos acepciones distintas. Algunos celebran esa mirada posmoderna y otros la siguen mirando desde una crítica radical, podríamos decir. Se revolucionaron tres grandes espacios. El espacio social, que implicó el desplazamiento de la fuerza productiva humana y su reemplazo por la fuerza productiva técnica. Es decir, en las fábricas la automatización, los robots, hacen que ya la cantidad de obreros trabajando sean mínimos, sean obreros especializados. Y toda esa mano de obra, digamos, se lanza a otros campos, al campo de los servicios, y también implica aumento de la desocupación. Es decir, el sistema ya no puede alojar y dar trabajo a todos los que sería necesario hacerlo. Otra transformación es que el espacio de la subjetividad y la individualidad penetradas y disueltas por los productos de la informática y los medios que ya dominan el espacio familiar. Y esto lo escribió hace bastante tiempo, fines del siglo XX, Oscar del Barco, ¿no? Como ya avisoraba que estos cambios técnicos iban a transformar también la vida de las personas, nuestra propia vida. En épocas en donde todavía no había celular, ¿no? Por ejemplo, todavía no había internet, ya se avisoraba que todos estos cambios tecnológicos iban a transformar también el espacio familiar. El espacio de la teoría, a través de la creación de inmensos bancos de saber, internet, todo lo demás, la utilización reglada de los mismos, ¿no? Es decir, o en ese momento no había internet, pero eran los cerebros, digamos, la computadora, sí, que alojaba estos grandes bancos de saber, porque ya el cerebro humano no era capaz de alojar de almacenar tanta información. Entonces esto implica, esto en realidad ya estuvo no solo por Oscar del Barco, sino que ya Karl Marx había anunciado, digamos, nos había alertado que la máquina se vuelve el sujeto técnico, es decir, en una relación sujeto-objeto, nosotros pasamos a ser objetos y la máquina pasa a ser sujeto, es decir, una inversión, esta inversión sujeto-objeto, y la máquina aparece como ese sujeto técnico o el gran autómata, ¿no? Que necesariamente transforma y transformaría las relaciones sociales en el mundo contemporáneo. Entonces, podemos decir que estas máquinas mediatizan y moldean las relaciones interpersonales y sociales a través de la realidad virtual, el ciberespacio,
y los cerebros técnicos robóticos expanden de manera exponencial nuestras limitadas capacidades, nuestra memoria corporal, ¿no? Haciendo un pequeño corte o una pequeña distinción, se habló también de posmodernismo en el campo de la arquitectura. Es más, la palabra posmodernismo surgió en el campo de la arquitectura antes que en las ciencias sociales. Las ciencias sociales la tomaron prestada, digamos, de nuestra disciplina. ¿Qué implicó el posmodernismo arquitectónico? En realidad surgió como una crisis o una crítica a los estilemas del movimiento moderno por su racionalidad abstracta, analítica, funcional, zonificadora y modeladora, podríamos decir, de un imaginario universal y deshistorístico. Ya lo hemos anunciado un poco en teóricos anteriores, ¿no? Cuando hablamos del orden cálido como una crítica a los postulados del movimiento moderno. Este posmodernismo arquitectónico, en realidad, fue muy interesante como crítica. Ahora, en cuanto a sus realizaciones concretas, a sus diseños, a sus proyectos, podríamos decir que fueron atravesados por un eclecticismo de mezclas, de recuperar ya no estilemas del movimiento moderno, sino estilemas de movimientos anteriores. Fíjense este tipo de composiciones donde se retomaban los arcos, los tímpanos, digamos, con un intento de recuperar la historia, pero al hacerlo se logró deshistorizar aún más. Entonces, siguiendo con Oscar del Barco, él habla de la posmodernidad también como una deriva cultural del capitalismo tardío, en donde hay una conciencia acerca de la crisis de los grandes relatos, que esto lo anunció también ya Lyotard en un texto que se llama La condición posmoderna, crisis del ser, de la verdad, del sujeto, de la razón, crisis de la idea de hombre como sujeto constituyente, como fundamento de toda acción y creación. Y esto es importante porque en realidad la modernidad instauró al hombre, digamos, como ese ser que podía comprender los secretos de la naturaleza y podía llevar adelante ese proyecto de desarrollo científico-técnico. Y apareció en un momento Freud, que nos hizo ver que ese hombre no era tan confiable, que el hombre está atravesado por el inconsciente y en realidad no puede controlar su propio inconsciente, y menos podemos pensar que sería ese sujeto dador de sentido, constituyente, fundamento de ese proyecto moderno. Es decir, que esa modernidad ya nació con luces y sombras, ya nació y hizo emerger su propia crítica. Por eso, hablar de posmodernidad, en realidad más que hablar de posmodernidad, podríamos hablar de una sobremodernidad o de una hipermodernidad, en la que se exacerban determinados rasgos que ya estaban prefigurados en el propio origen de la modernidad. Bueno, y pensando en este sujeto técnico que propicia, digamos, esta sobremodernidad o esta hipermodernidad, Paula Sibilia habla en un texto que se llama así, El hombre posorgánico, de estos procesos de hibridación orgánico-tecnológicos, es decir, entre el hombre y la técnica. La técnica no es algo separado que está ahí, que nosotros podemos usarla como una herramienta y manipularla, sino que se nos penetra en el propio cuerpo, digamos. Los marcapasos, es decir, toda la técnica aplicada a la medicina, al desarrollo científico, hace que nosotros permanentemente usemos prótesis técnicas, ¿no? Ya los lentes, el anteojo es una prótesis que en realidad nos permite ver mejor, corrige los déficits que tiene nuestra propia vista. Ahora, este es Frank Stellark, un artista contemporáneo,
que en realidad radicalizó esta relación, esta hibridación hombre-técnica. Fíjense cómo se incorporó algunos chips en su propio cuerpo que telecomandados por computadoras le generaban, lo hacían, le producían movimientos que no estaban comandados por su cerebro, sino que estaban comandados por cerebros técnicos. Bueno, una cosa muy, muy impresionante, ¿no? Y esto lo hizo en el siglo XX, ¿no? Y algunas como esta ya 2015, hace poco tiempo, ¿no? Y esto, fíjense qué interesante, esto que se plantea Stellar, citado por Paula Sibilia, respecto de nuestro cerebro, del hombre, dice, llegó el momento de preguntarnos si un cuerpo bípedo, o sea, con 2 pies, que respira, con visión binocular, 2 ojos, y un cerebro de 14.000 centímetros cúbicos, es una forma biológica adecuada. No puede con la cantidad, complejidad y calidad de las informaciones que acumuló. Lo intimidan la precisión y la velocidad. El cuerpo no es una estructura ni muy eficiente, ni muy durable. Con frecuencia funciona mal. Hay que reproyectar a los seres humanos, tornarlos más compatibles con sus máquinas. Bueno, esto por supuesto que es también bastante... da como para pensar, digamos. Lo que sí, la caracterización de que somos seres bastante limitados, que si nos comparamos con el resto de los animales, somos más débiles, no tenemos la fuerza de los animales, no tenemos garras, no tenemos colmillos, no tenemos pelos para sobrevivir en la intemperie, es decir, somos seres que somos bastante frágiles desde nuestra corporalidad y cada vez con el devenir, digamos, a transcurrir de los años nos hemos vuelto cada vez más frágiles, más sedentarios. Y ahora lo que sería discutible sería esto, hay que reproyectar a los seres humanos, tornarlos más compatibles con sus máquinas. Eso se presta a, digamos, a disidencias, porque ya el nazismo ya quería reproyectar a los seres humanos, quería generar seres perfectos, ¿no? A imagen de lo que se consideraba la raza aria, ¿no? Y así no fue. Bueno, veamos algunos pensadores contemporáneos ahora, como Christian Ferrer, de Buenos Aires. Nos dice Christian Ferrer, bueno, un poco algo de lo que estábamos diciendo, ¿no? El hombre moderno es mucho más débil que el hombre de las cavernas, que perfectamente podía sobrevivir a las adversidades. El hombre moderno necesita sistemas de inmunización continuos, de tipo farmacológico, pasatiempos o posibilidades de estar emitiendo o me gusteando casi en forma ansiosa para dar cuenta de que existe y no es simplemente un asiento contable de una empresa o un código burocrático en alguna dependencia estatal. Encontrar virtud en la adquisición de confort y el consumo de espectáculos es lo propio de una subjetividad asediada y adictiva, para la cual el domicilio funciona a modo de estuche protector. Creo que hace una caracterización muy interesante de nuestra contemporaneidad, atravesada justamente por todas estas técnicas que nos permiten de alguna manera sufrir o dejar o aguantar un poco lo complejo de nuestra existencia. Y yo subrayé esto del domicilio que funciona a modo de estuche protector, nunca más que hoy. Esa aseveración cobra vigencia y relevancia. Paul Virilio, en el último vehículo, nos habla de esta condición sedentaria, es como que hubiéramos pasado de un nomadismo a esa instancia hipersedentaria a través de nuestro propio sillón, digamos, o nuestra propia silla ergonómica que nos conecta con el mundo. Es decir, conocemos el mundo a través de las redes. Nos dice, el retorno al estado de sede de lo inmóvil, a esta movilidad cadavérica de una morada interactiva, otra caracterización, ¿no?, de la casa,
como una morada interactiva. Habitáculo que suple a la extensión del hábitat, en el que el mueble principal sería la silla, y vaya si de esto sabemos los docentes, que estamos anclados en nuestra silla dando clases muchas horas al día, ¿no? La butaca ergonómica del subnormal motor, y quién sabe, la cama, un sofá cama para el enfermo Boyer, un sofá para ser soñados sin soñar, un asiento para ser circulados sin circular. Y un pensador contemporáneo que se llama Paul Preciado, que en realidad es trans, era Beatriz Preciado, y es filósofo experto en teoría queer y filosofía de género. Uno de los pensadores más lúcidos de nuestra contemporaneidad. Nos dice así Paul Preciado: hoy estamos pasando de una sociedad escrita a una sociedad ciberoral, de una sociedad orgánica, pensemos en el paradigma orgánico, ¿no?, a una sociedad digital, de una economía industrial a una economía inmaterial, de una forma de control disciplinario y arquitectónico, pensemos en el panóptico, por ejemplo, a formas de control microprostéticas de prótesis y mediático-cibernéticas. Bueno, y después dice, caracterizando un poco esta subjetividad que se constituye a partir de todas estas transformaciones técnicas, tecnológicas, que lo caracteriza como el sujeto del tecnopatriarcado neoliberal, que la COVID-19 fabrica. O sea, dice que este sujeto del tecnopatriarcado neoliberal que la COVID-19 fabrica no tiene piel, es intocable, no tiene manos, no intercambia bienes físicos, ni toca monedas, paga con tarjeta de crédito, no tiene labios, no tiene lengua, no habla en directo, deja un mensaje de voz, no se reúne ni se colectiviza, es radicalmente individuo, no tiene rostro, tiene máscara. Su cuerpo orgánico se oculta para poder existir tras una serie indefinida de mediaciones semiótico-técnicas, una serie de prótesis cibernéticas que le sirven de máscara. La máscara de la dirección de correo electrónico, la máscara de la cuenta de Facebook, la máscara de Instagram. No es un agente físico, sino un consumidor digital, un teleproductor. Es un código, un píxel, una cuenta bancaria, una puerta con un nombre, un domicilio al que Amazon puede enviar sus pedidos. Bueno, por eso me parece esta caracterización en este momento de la pandemia, donde se ha radicalizado totalmente todo esto que ya venían prefigurando los pensadores que cité anteriormente, ¿no? Y haciendo otro corte, volviendo un poquito atrás, volvemos a algo que ya una de las últimas vanguardias artísticas del siglo XX, que se llamó el situacionismo, caracterizó como la sociedad del espectáculo, y que creo sigue teniendo vigencia, y de ahí tomamos esta noción de derivas, ¿no? Nos dice Guy Debord, el espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas mediatizada a través de imágenes. Y esto me parece muy importante. La técnica o la tecnología en realidad no se trata de cosas, sino que también se trata de relaciones, porque en realidad propicia otro tipo de relaciones entre nosotros, ¿no? Una relación mediatizada, en este caso a través de las imágenes. Y esto transforma la relación entre lo que considera el espectáculo, la sociedad del espectáculo, el espacio y el tiempo. La deriva que caracteriza a Debord sería un modo de según su definición, un modo de comportamiento experimental ligado a las condiciones de la sociedad urbana. Una técnica de paso apresurado a través de ambientes variados. Designa la duración de un ejercicio continuo de esta experiencia. Una de las palabras clave sería esta idea de duración.
A través de la deriva lo que hacen es tratar de como ir a contrapelo de esta sociedad del espectáculo, demorarse en la manera de disfrutar o de conocer la ciudad. ¿Para qué? Para producir situaciones en la vida cotidiana que arranquen a los ciudadanos de este estado del puro consumo, ¿no? Y se trataría de no reproducir situaciones, es decir, no mímesis, sino de producirlas. Creación, no descubrimiento, sino creación. Derivé en francés, sería caminar sin objetivo específico a través de una serie de desvíos. Esto generó mucho impacto en el urbanismo, se llamó el urbanismo unitario, ¿no? ¿Cómo se da esta sociedad del espectáculo, esta instauración del espectáculo, y qué aporta en relación a la concepción del tiempo? Nos dice Christian Ferrer, este filósofo que ya cité antes, sociólogo más que filósofo, que escribió curiosamente el prólogo a esta sociedad del espectáculo de Guy Debord. Dice Christian Ferrer que se trata de la instauración de nuevas temporalidades y de inéditas topologías espaciales. La historia humana ha conocido diversas concepciones del tiempo. El tiempo del eterno retorno, el cíclico, el tiempo premoderno, digamos. El progresista, el tiempo de la modernidad, la flecha del progreso. El mesiánico, es decir, que espera la redención, el tiempo religioso. El metabólico, el conservador, retorno a las fuentes. Ahora es preciso agregar la ubicuidad espacial, subrayo ubicuidad espacial. Hago una preguntita, ¿alguien sabe qué significa ubicuidad espacial? ¿Alguien se anima a aportar? ¿Qué es la ubicuidad? La ubicuidad no es como el estar como en varios lugares al mismo tiempo o algo así. Muy bien, muy bien. ¿Quién habla? Martina Costa. Martina. Muy bien, Martina, lo definiste perfectamente. Esto de estar en distintos lugares al mismo tiempo, de manera sincrónica. Un poco lo que hacemos cuando trabajamos con el celular, digamos, y ustedes más que nosotros, ¿no? Que son nativos digitales. Es uno de los rasgos característicos fuertes de nuestro tiempo y de la concepción del tiempo, el tiempo de la ubicuidad espacial y la intensidad y aceleración temporales, consecuencias ambas de la crisis de las prácticas sociales cumplidas en espacios físicos. En un espacio físico es difícil la ubicuidad, es decir, estamos en un lugar, podemos estar pensando en otra cosa, por supuesto nuestra mente vuela permanentemente en distintas situaciones, pero estamos en un lugar. Ahora, ¿en qué lugar estamos cuando estamos navegando en el ciberespacio? Cuando estamos chateando, cuando estamos en Instagram, cuando estamos operando con las redes sociales. En realidad es un lugar ubicuo, son múltiples lugares que habitamos casi sincrónicamente. Y ese es uno de los rasgos muy fuertes de esta concepción, ¿no? Producto de lo que él dice es una crisis, ¿dónde estaba? Consecuencia ambas de la crisis de las prácticas sociales cumplidas en espacios físicos y del debilitamiento de la creencia en la flecha del tiempo. Es decir, esa idea de la flecha del tiempo, pasado, presente, futuro, que estamos en una sucesión lineal de tiempo, esa flecha del tiempo o esa línea de tiempo que ustedes trabajaron en las historias, en la introducción, en primer año, está totalmente perimida de estas concepciones, ¿no? Algunas de estas imágenes que estoy incorporando tienen que ver, bueno, con Archigram, con este imaginario de la técnica que ya arquitectos, grupos arquitectónicos prefiguraban en el propio siglo XX, ¿no? Cuando Archigram pensaba este walking city, ¿no? Esta ciudad andante que tenía que ver con una especie de hipermáquinas, digamos, que parecían bichos, que se instalaban en un determinado lugar y cuando eso se agotaba, luego se trasladaban a otros, a generar otro tipo de lugares y localizaciones, ¿no?
este espacio, esta idea de espacio fluctuante, un laberinto no estático con varios centros y diferentes salidas, porque salir ya no es lo necesario, sino deambular. Esta era la concepción de la deriva, este deambular. Era como un intento de liberación a través de, sustrayéndose de ir con el objetivo de comprar algo, de una funcionalidad, sino caminar, por deambular, por disfrutar de repente del acontecimiento, de la posibilidad de encontrarme con alguien, o de la posibilidad de que algo acontezca por fuera de lo programado. Esa es un poco la idea de la deriva. Y uno de los exponentes fue Constant, que generó todo un imaginario urbano que se llama New Babylon, un proyecto urbano, ¿no? Que lo materializó en maquetas. Estamos hablando de los años 60, ¿no? Del siglo XX. En donde el principio de desorientación y la deriva como forma de liberación en el vivir en la ciudad, generando esta especie de imaginario en donde las formas entraban a diluirse en una especie de malla, estructura posibilitante que podía transformarse y podía modificarse. Acá hay algunas de las imágenes de este New Babylon. Fíjense, imágenes que en realidad hoy con el desarrollo técnico pueden hacerse posibles, en ese momento eran utópicas. Nos dice entonces Constant que forma parte de un grupo artístico, Cobra, el grupo Cobra, que significaba Copenhague, Bruselas, Ámsterdam. Nos hablaba de una hiperarquitectura del deseo. Y una de sus consignas era esto: no prolongaremos las civilizaciones mecánicas y la fría arquitectura cuya meta es el ocio aburrido. Está haciendo como una crítica a ese orden frío que hemos estudiado, ¿no? Nos proponemos inventar nuevos escenarios móviles. Edith, perdón, sí. El grupo Cobra está ligado a la Internacional Situacionista, además, ¿no? O sea, está anclando con la Internacional Situacionista de Debord. Perfecto, sí, por supuesto, lo hago en relación a eso. Y además hay varios artistas plásticos que en este grupo que fueron vanguardia también desde esta concepción. Es decir, cómo desde el arte y desde una desde esta vanguardia del situacionismo, el internacional situacionismo que vos decís, en realidad prefiguraron esta contemporaneidad que estamos habitando. Fíjense, desde mi interpretación, en realidad, esta es una imagen de New Babylon, y yo la relacioné con esta imagen del cubismo de George Braque, el violín y la jarra. Fíjense, tiene algo de estructuras parecidas, hasta en la croma, ¿no? Lo veo como casi un cubismo espacial, ¿no? Los acontecimientos y las situaciones imprevisibles disuelven la unidad y la legibilidad de la espacialidad arquitectónica. Podríamos pensar en una espacialidad interior diluida, con movimientos y desplazamientos en lo que se desestructura esta perspectiva única, ¿no? Es decir, la perspectiva única, la perspectiva de renacentista, de un hombre situado que domina la situación, en este caso se disuelve en una infinidad de perspectivas, que es la que esto es lo que aporta el cubismo, básicamente, ¿no? Mostrar en una imagen única prácticamente, en sincronía, una multiplicidad de puntos de vista y de perspectivas. Y esto es lo que en realidad materializan estas imágenes de New Babylon, y en realidad es lo que estamos viviendo en esta contemporaneidad con el ciberespacio, con las conexiones a través de las redes, ¿no? Una obra que podemos pensarla dentro de esta línea, una obra de arquitectura, como arquitecturas del acontecimiento contemporáneos, fue este proyecto, esta obra de Zaira Polo y Farshid Musavi, del estudio Foreign Office, esta estación marítima de Yokohama. Fíjense, acá hay una idea de dilución, hay una disolución de la arriba, abajo, derecha, izquierda, plano vertical, plano horizontal. En realidad parece todo en estado casi, una arquitectura líquida, ¿no? En estado de disolución, y en un estado donde
la gravedad entra a perder relevancia casi. Podrían ser imágenes pensadas para navegar el ciberespacio, y sin embargo son arquitecturas construidas, ¿no? ¿Qué pasa? También desde mi interpretación, es que este tipo de arquitecturas contemporáneas, podríamos decir, que dejan de lado aquellos presupuestos libertarios y, digamos, de este movimiento del situacionismo, y consuman solo el poderío tecnológico que hace posible construirlas y al mismo tiempo docilizarlas. Es decir, este tipo de arquitecturas en realidad están al servicio ya de digamos, los grandes sistemas de comunicación, de transporte, digamos, o de las grandes corporaciones, y no tienen este afán crítico que sí tenía el movimiento situacionista, ¿no? Y en realidad se constituyen en sofisticados artefactos de la cultura técnico-arquitectónica, en contextos de dominio de las lógicas espectaculares en los mercados o de los mercados globalizados. Bueno, esta es una posición personal, ¿no? ¿Cómo entender estas propuestas, digamos, arquitectónicas que en realidad disuelven toda noción de legibilidad, y no solo de legibilidad, sino de forma también, porque pareciera ser que están como que la forma ha sido explotada, ha sido estallada, digamos. No lo podríamos hacer desde la lógica de las formas puras, desde categorías estables de la existencia y de la experiencia, o desde la mirada del mecanismo y el organismo. En realidad, creo que lo podemos hacer buscando nuevas categorías que nos permitan interpretar estas propuestas que se materializaron en el campo de la arquitectura. Y tienen que ver con esto de las disoluciones y los acontecimientos, o ese intento de integrar, sin sintetizar. Es decir, no hay síntesis posible acá. Ninguno de este tipo de proyectos intenta llegar a una síntesis, que es una categoría quizá del paradigma orgánico, ¿no? Integrar sin sintetizar la fragmentación, el descentramiento y la simultaneidad de los procesos de disolución que se están operando. Esto es un trabajo que hicieron unos alumnos de una materia electiva que damos con Mariana, con Sergio, con Mariana Inardi, con Sergio Kramer, con Luis Becerra, que se llama Arquitectura, Arte y Filosofía, Interacciones Proyectuales. Y bueno, fíjense cómo aparece la idea de sitio en nuestra contemporaneidad, en este presente. Este trabajo lo hicieron en la fase 1 de la cuarentena, digamos, en donde el sitio era más que todo el sitio del ciberespacio, digamos, a donde se localizan estos grandes instrumentos técnicos del ciberespacio. Bueno, hicieron y tomaron ese imaginario justamente de Archigram, vinculado a la Torre de Babel, a ese intento, ese afán de dominio técnico que el hombre se plantea en relación a competir con lo divino para poder desarrollar y dominar, digamos, la técnica contemporánea. Y bueno, hicieron una especie de prefiguración, digamos, de esta ciberespacialidad. No sé si alguien me está mandando mensaje de la cátedra. Perdón. Bueno, sigo. Bueno, y un temita más. La noción de rizoma, que también es muy importante para comprender este paradigma. El rizoma proviene, digamos, de la botánica, y es la manera en que crecen crece el césped, los yuyos en general. No es la lógica del árbol, sino que crece de manera horizontal, es un tallo horizontal y apenas subterráneo, que prolifera en distintas direcciones y genera este efecto de rizoma. Si lo comparamos con el árbol, recuerdan que esto en algunas clases yo lo anticipé, digamos, que el paradigma orgánico estaba basado en la lógica del árbol, y en realidad, esta concepción, digamos,
tecnológica, o las lógicas de la técnica, de este paradigma, el de las derivas, podríamos pensar que tiende más a lo rizomático. ¿Qué diferencia hay entre el rizoma y el árbol? El árbol, como ya alguna vez lo dijimos, tiene una estructura legible, opera por jerarquías, por dicotomías, contrastes, oposiciones, desde una lógica binaria, opera por semejanzas, por copias, evoluciona, así, propicia la evolución como nacimiento, crecimiento y luego declinación y muerte, calco, mímesis, modelos. En cambio, el rizoma podríamos decir que propicia las líneas de fuga, genera superficies, estratos, intensidades, multiplicidades. En lugar de evolución se trataría más bien de un devenir. La diferencia entre devenir y evolución es que el devenir no tiene ni origen ni destino, es una transformación que no se sabe cómo se origina ni hacia dónde va, o sea, es que está siempre en el medio, el rizoma siempre está está en el medio, está en ese estado de devenir. Es una categoría que la aportó Nietzsche. Y genera efectos de mapa, digamos. El mapa, a diferencia del calco, el mapa es una construcción. Y ya no genera imitaciones, sino pone en acto una serie de procesos. Los principios que definen Deleuze y Guattari del rizoma tienen que ver con estos: la conexión y la heterogeneidad, el principio de la multiplicidad. Un rizoma no empieza ni acaba, siempre está en el medio, entre las cosas, interser. El calco reproduce, mientras que el mapa construye. Es abierto, desmontable, alterable, susceptible de recibir modificaciones y montajes. Este es justamente una instancia previa a un montaje que alguna vez hizo Enrique Miralles, para armar un montaje que me parece que no lo tengo acá, bueno, a lo mejor está más adelante. Si pensamos en algunas categorías propias de la arquitectura, como el espacio, la forma, los límites, y la pensamos en términos rizomáticos, generando como capas, estratos. Imagínense que estos son capas, son estratos que arman este rizoma del pensamiento arquitectónico, ¿no? Vamos a ver que cada una de estas nociones, que no son universales, y que de acuerdo desde qué lógica la miremos, cambian totalmente su modo de concebirlas. Si lo vemos desde el orden frío, podríamos decir, desde una lógica racional, moderna, el espacio básicamente se constituye en un vacío. Si lo viéramos desde una mirada fenomenológica, desde el orden cálido que ya estudiamos, el espacio deviene lugar. Y si lo pensamos desde este postestructuralismo, posmodernidad, hipermodernidad, lo que fuera, desde este tiempo contemporáneo, el espacio se convierte en una intensidad, pero básicamente en una intensidad de conexiones, de interacciones, ¿no? Y así podemos pensar con la forma, que desde una lógica racional es más bien estructura, desde una lógica fenomenológica la podemos pensar como percepto, como forma percibida, y desde estas lógicas contemporáneas estarían en estado de transforma. Los límites podrían ser planos desde lo racional, envolventes y pieles desde la mirada fenomenológica, y superficies, membranas que envuelven nuestra piel desde estas lógicas contemporáneas. Perdón, estoy bastante alérgica. Espero que sea eso nomás. Bueno, entonces, y todo esto mezclado, embrollado, digamos, para constituir esta mirada rizomática. Si desagregáramos estas categorías, hiciéramos, por ejemplo, estiráramos el espacio entre espacio, digamos, justamente entre espacio y límites, podríamos ver y podríamos precisar una serie de categorías conceptuales
que caracterizarían a cada uno de estos paradigmas, digamos. Que en todo caso esto, si quieren, se los dejo aparte, porque desarrollarlos aquí nos llevaría bastante tiempo, pero básicamente el espacio, desde la mirada racional, es más bien una concepción abstracta, genérica, universal, que propicia una relación objeto-campo, que en términos de relación espacio-tiempo se constituyen en ejes cartesianos. En cambio, el lugar, si pensamos en esa relación espacio-tiempo, es el lugar de nuestro cuerpo situado, que propicia una temporalidad de instantes, de fragmentos, arriba, abajo, delante, detrás, derecha, izquierda, la idea de secuencia. Y desde... Uy, perdón, voy a enchufar porque se me está por acabar la... Ahí está. Y desde la noción digamos, contemporánea de intensidad, estaríamos pensando en términos de pérdida de referencias espaciotemporales, fluidez, las arquitecturas líquidas en general. Nos dice Saskia Sassen, una socióloga contemporánea, también ya hace bastantes años que escribió esto, en un prólogo a un libro de Solá Morales, no me acordaba el nombre. El papel problemático de la arquitectura podría parecer una búsqueda no de formas, sino de fuerzas, de ápticos más que de ópticos, de lo rizomático más que de lo figurativo. Una arquitectura de diferencia y discontinuidad más que de singularidad del monumento público puede confrontar la agresión de la tecnología, el universalismo telemático y el terror a la homogeneidad. Bueno, son algunas frases que darían pie para discutirlas quizá en los talleres. ¿Cómo caracterizamos entonces esto que más o menos fui presentando como esta hipermodernidad, desarrollo tecnológico exacerbado? Acá está la instalación de Miralles, que yo les mostré, los hierros retorcidos en el suelo. Acá está como el armo. Y la armó de manera tal que parece un rizoma, ¿no? Desde nuestra mirada, ¿cómo concebir el habitar a partir de estas derivas contemporáneas? Algunas claves son esto de la cibervirtualidad, la deslocalización, la ubicuidad tecnológica contemporánea. Serían algunas categorías conceptuales que nos permitirían entender un poco la mirada o la concepción del habitar que nos atraviesa en esta contemporaneidad. Y otra concepción clave es esto de las disoluciones. Es decir, disoluciones de todo. Ya no lo puse acá, pero vale recordar, Karl Marx en el Manifiesto Comunista escribe, caracteriza justamente el despliegue del capitalismo con esta frase: todo lo sólido se disuelve en el aire. Todo lo sólido se disuelve en el aire. Y fíjense, hoy más que nunca estamos asistiendo a estas disoluciones. Disoluciones de certezas, disoluciones de cuestiones vinculadas a nuestra vida cotidiana, a los afectos, al abrazo, a la posibilidad de abrazarnos con nuestros abuelos, con nuestros padres, con nuestros hijos. Todo se pone en entredicho, ¿no? Quizá como resultante de este hiperdesarrollo tecnológico. Esto solamente se lo muestro muy a la rápida, seguramente Mariela lo suele tomar para explicar un poco este paradigma en relación a la casa y a los modos de habitar, pero es una instalación que hizo un arquitecto Hiroshihara en el espacio del Museo Carafa, en la parte de adelante. Y lo interesante acá que pensemos que estas disoluciones se dan también en el espacio de la casa. Fíjense que armó una casa desagregada en 3 volúmenes, o en 3 partes, y cada una pensada uno para el padre, otro para la madre y otro para los hijos. Es decir, en este caso lo que está disolviendo es esta idea de la familia tipo que convive en la unidad mínima. Lo presento más que todo como ejemplo de estas disoluciones.
vamos a ver que las disoluciones se van a dar en distintos niveles, ¿no? Y en este caso, esto fue pensado por Hiroshi Hara para disolución de relaciones familiares, de jerarquías, de panoptismo, control, poder, disolución de lo público y lo privado, de las redes sociales, los medios, la tecnología, el individualismo, y lo pensó para distintas localizaciones y distintos países. Entonces hizo un prototipo para Montevideo, para Córdoba, para La Paz, pero armó como una especie de modelo reiterable, ¿no? Que se volvió rizomático en este sentido, de la repetición. Las disoluciones ponen en juego también modos de habitar informales, digamos, precarios. Esta es una imagen de las favelas en Río de Janeiro. Fíjense que tiene que ver con una concepción del habitar basado en las casillas, en lo mínimo, en la aglomeración, en la congestión, en el hacinamiento. Esto también son derivas, digamos, derivas porque en el sentido de que el sistema expulsa fuerza de trabajo que vive de changas, de la informalidad, y que habita de esta manera también, de esta manera precaria, y que permanentemente se desterritorializa, porque a lo mejor es gente que ha sido expulsada del mercado laboral y que se aglomera en estas espacialidades precarias, ¿no? Y eso genera segregación espacial, guetos. Estamos asistiendo en este momento guetos de pobres y también guetos de ricos, ¿no? A través de la homogeneización de urbanizaciones privadas y cerradas, que se aíslan de la ciudad y justamente por cuestiones vinculadas a la inseguridad. Pero esa inseguridad, digamos, surge de la propia lógica del desarrollo capitalista y del devenir que esto toma en las propias ciudades y en la vida de la gente, ¿no? Estas derivas contemporáneas se vinculan a lo social, a lo territorial, a lo material. Es difícil separar si la deriva es social, si es territorial, si es material. Se da en los tres niveles, se da toda junta, ¿no? Algunos diagramas que son interesantes también para verlos, de espacialidades que tienen esto de la disolución de formas puras, disolución de la fluidez espacial, arquitecturas líquidas, habitares que en realidad son habitares de emergencia, producto de otro tipo de emergencias, no como lo estamos viviendo hoy, sino las inundaciones, los cataclismos naturales que se producen, y bueno, este tipo de habitares, ¿no? En nuestro país. Y para terminar, les planteo un poco la apertura a lo que va a ser el trabajo práctico, que lo llamamos así, derivas del habitar en tiempo de pandemia. Y partimos de este requerimiento, quédate en casa, ¿no? Quédate en casa, que no se dio solo acá, sino en el mundo. Si lo ponen en Google ya van a ver, normalmente es de Cataluña, ¿no? El loguito de quédate en casa, con la casa del caracol, ¿no? O este dibujo de red, ¿no? En el día de San Martín, que dice el general San Martín y su vanguardia, el ejército de trabajadores esenciales van, acá como luchando contra el coronavirus al mando de San Martín, todos con barbijos hacia la batalla final. Y los de retaguardia, quédate en casa, ¿no? Bueno, el humor también siempre nos ayuda. Bueno, ¿de qué hablamos con esto de quédate en casa? La pregunta sería casa. ¿De qué casa estamos hablando? Nuestra casa hoy no solamente son esos límites físicos de nuestro habitáculo, digamos, sino que en realidad está atravesada por las redes, por el ciberespacio.
nuestra vida se juega no solamente en este espacio físico, sino también en esta interacción permanente con otros a través de Zoom, de Meet en este momento. Y bueno, y no solo la casa, la universidad en este momento está habitada y se sostiene en el ciberespacio. Acá volví a transcribir algunos de estos aportes de los pensadores anteriores. La casa, el domicilio como estuche protector, digamos, podría ser una de las nociones que nos ayude a pensar de qué se trata cuando hablamos de casa, o la morada interactiva que nos proponía Paul Virilio, y esto de la frontera que no para de cercarte, que empuja hasta acercarse más y más a tu cuerpo. La nueva frontera es la mascarilla, el barbijo, ¿no? El aire que respirás, o el tapabocas, el aire que respirás debe ser solo tuyo, la nueva frontera es tu epidermis. Esta casa que habitamos, que está en nuestro propio cuerpo y que la protegemos, ¿no? A través de prótesis. Algunas preguntas que se me fueron ocurriendo y que seguramente se van a ir ampliando en el desarrollo del práctico, y que estaría bueno que también el resto de los docentes vayan formulando otras preguntas. ¿Qué disoluciones se operarían en la noción de casa que habitamos en estas circunstancias de pandemia? Sería la pregunta. ¿Qué disoluciones? ¿Qué es lo que está disuelto, ¿no? ¿Cómo representamos esta situación de la casa como una adentro en relación a una afuera hostil? Acá hay una imagen de una alumna también de esa materia electiva, se llama Rebeca Saracho, que un poco representó algo esto del encierro, la incertidumbre, la conexión con el afuera a través de las ventanas, ¿no? Y todo el imaginario casi monstruoso que eso implica. ¿Qué transformaciones operaría en su espacio casa para facilitar lugares de estudio, privacidad, intimidad? Me imagino que muchos de ustedes están en situaciones complicadas de su intimidad, de su privacidad, tienen que compartir a lo mejor la compu con hermanos, con hermanos más chicos que andan caminando y haciendo ruido, gritando, y ustedes tienen que concentrarse para poder escuchar la clase, o bueno, miles de situaciones que en realidad están seguramente viviendo, y que este es un momento también, o un espacio para reflexionar para proyectar sus propias problemáticas y volverla a imagen, volverla a texto, volverla a palabras, volverla a categorías conceptuales que nos permitan pensar y repensar este momento. ¿Cómo mejoraría las condiciones ambientales internas en vínculos con el sol, el aire y la visibilidad de una afuera, calle, paisaje? Me imagino a alguien que esté en este momento en un departamento en el que no entra el sol, y bueno, ¿cómo se vive eso? Ese estar encerrado, ¿no? En esas especies de jaulas, departamentos, ¿no? ¿Qué umbrales, transiciones incorporaría para lograr descontaminar el arribo a la interioridad, ¿no? La cosa de pensar que antes teníamos casas con zaguanes, ¿no? Antes había casas en donde existía el zaguán, ustedes ya ni saben del zaguán, ¿no? Cuando nosotros éramos chicos, bueno, las mismas casas chorizos tenían un ingreso que era ese zaguán, que se decía que era el lugar donde también se encontraba, uno se podía encontrar con el novio, y bueno, tener un instante de privacidad. ¿Cuáles serían esos umbrales que podríamos imaginar para las casas contemporáneas? Bueno, y algunas de las imágenes que acá Rebeca presentó. Acá hay otra, digamos, esta es Ramona, esta mujer que murió en la Villa 31, que no tenían agua, creo que no tenían luz, o no les salía el agua, bueno, era un desastre, ¿no? En una primera instancia donde los contagios empezaron a pulular en las villas, ¿no? ¿Cómo imagina tejer lazos con vecinos sin arriesgarse a los contagios? ¿Qué disoluciones tipológicas se deben permitir para transformar la espacialidad de la casa y volverla más habitable en condiciones de aislamiento o distanciamiento social? ¿Qué crítica formularía a la relación entre forma, función y tecnología desde esta lógica de las disoluciones?
estaría bueno que ustedes mismos formulen más preguntas, así como lo hicieron muy bien la semana pasada, cuando le formularon preguntas, digamos, al arquitecto paraguayo, ¿no? Fue muy bueno, muy interesante los aportes que ustedes hicieron. Y seguramente en esta temática que vamos a trabajar ahora, si bien aparecen muchas proyecciones y situaciones particulares, está bueno que en este momento parar, digamos, frenar y repensar la temática de la casa desde este paradigma tecnológico, desde esta idea de derivas, de disoluciones contemporáneas. Y a lo mejor para muchos de estos habitantes en estado de desigualdad, de hacinamiento, más que quédate en casa, la consigna era quédate en el barrio, porque es imposible para muchos, para miles de ciudadanos de nuestro país, aislarse en su casa, en una casa que no tiene las mínimas comodidades, que es simplemente un habitáculo donde están totalmente hacinados y que sería imposible permanecer en ellos y quedarse aislados. Bueno, creo que acá termino. No, la última es un trabajito que hizo Amira, otra alumna de nuestra materia. Son alumnos de quinto año, más o menos alumnos que están por empezar la tesis, pero me pareció que era interesante cómo pensó ella el nuevo espacio público en cuarentena. Entonces hizo como el perfil de la, digamos, de la calle o de los edificios, y pensó en estas redes que se tejen desde los balcones, desde las ventanas, y eso eso lo vamos a hacer quizá en una segunda instancia, ¿no? Pensar más que en la casa, en el espacio público que se teje en el entre, ¿no? Y se volvió una red rizomática que luego la espacializó de esta manera y la vinculó con el arte. Es una materia que articula arquitectura, arte y filosofía, entonces hay mucho de campo del arte que se puso en juego, ¿no? A partir de ahí, desde la fase 1 de cuarentena, recibo mensajes que retrato desde mi casa, esa cárcel no cárcel. Y entonces ese mensaje que yo recibí fue subido a una nube de información de todo, que todo lo ve y que todo lo controla. Entonces pensó nuevamente en ese panoptismo, ese nuevo panoptismo, o ese panoptismo digital. En realidad nosotros proyectamos, nos mostramos en las redes, pero esas redes implican también una especie de panoptismo, un control digital, donde no hay un único, digamos, vigilante que controla, sino que en realidad nosotros mismos nos exponemos a esa red virtual que implica Internet. Eso lo vamos a trabajar un poquito en la clase que viene también, en la concepción de este nuevo panoptismo, este panoptismo digital. Bueno, por ahora creo que con todo lo que les he hablado tienen bastante como para pensar y repensar estas temáticas. Voy a dejar de presentar, así vuelvo a comunicarme con ustedes. ¿Dónde estoy? ¿Sigo presentando o no? ¿Ya dejé de presentar? Sí, ya dejó, profe. Perfecto. Bueno, como no veo mucho ahora sí los veo. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario? Espero no haberlos atosigado con todas estas cuestiones teóricas, pero me parece que son fundamentales como para entender de qué estamos hablando, ¿no? En este contexto contemporáneo. ¿Qué les parece? ¿Algún comentario? Quizás a ustedes les resulta bastante más, en general siempre hemos tenido experiencia con las derivas, que ustedes se han identificado mucho más con este paradigma que con los anteriores, porque en realidad son nativos digitales, su propia vida está atravesada hoy más que nunca por este hiperdesarrollo tecnológico y los modos de vida, esta manera de ver el mundo desde la deriva me parece que los atraviesa permanentemente. Sí, Mariela. Quería preguntarles si alcanzaron a sacarle fotos a las dos placas de las preguntas, porque es con lo que más vamos a trabajar hoy en los talleres,
y si no, que sepan que ya lo estamos compartiendo en el blog al teórico completo por las dudas. Bueno, yo esas preguntas las copié, las tengo en la guía, que no está terminada, pero está transcrito en la guía. Pero si quieren, no sé, se las puedo mandar a los